Pero vamos a seguir adelante, ¿verdad? En el nombre sea de Dios. Y me da mucho gusto verlos, me da mucho gusto que estén muy bien y que vamos a seguir adelante poco a poco, ¿verdad? El día de hoy tenemos unos saludos para nuestros hermanos que nos ven en línea: Jessy Benítez, Fanny Esquivel, Mimi Toledo. ¿Cuántos dan un aplauso por los hermanos que nos sintonizan en línea también? Oigan, hemos pasado mucho tiempo sin reunirnos. Este es un servicio, como pueden ver, especial para todos ustedes. Sé que todos ustedes, de pronto, aún aunque estaba mi padre con Santa Vida y hacíamos las reuniones, también ustedes no podían asistir. Y creo que ya había sido casi que un año que muchos de ustedes no podían congregarse, un poco más de un año. Pero aquí estamos por la misericordia y la gracia de Dios, ¿verdad? Amén, así es, así es. Y el día de hoy quiero hablarles de algo importante para todos nosotros, hermanos amados, hermanos míos, algo que hemos llamado justicia irreversible, un tema que yo sé que tal vez muchos sabemos, hemos escuchado, pero tal vez no estamos tan seguros de esta justicia. ¿Somos justos? ¿Seremos justos por las cosas que hacemos? ¿Seremos justos por obedecer la Escritura, obedecer la bendita y santa palabra de Dios? ¿O qué es exactamente lo que nos hace justos? Y me gustaría que me acompañaran en esta noche en Romanos, si fueran tan amables, en el libro de Romanos, capítulo 5 y versículo 17. Si usted no trae su Santa Biblia, no se preocupe, por acá va a salir el verso. Romanos 5, 17, y dice lo siguiente: pues si por la transgresión de uno solo o de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Hagamos una oración, si fueran tan amables, hermanos queridos. Bendito y santo Señor, estamos delante de ti, en el nombre de tu Hijo amado, dándote gracias esta noche por la oportunidad que tú nos das de volvernos a reunir en tu casa, Señor. Gracias por contestar a nuestras oraciones, por ese anhelo tan grande que teníamos y que seguimos teniendo de reunirnos en tu casa, de escuchar tu bendita palabra. Gracias porque podemos una vez más ver a nuestros hermanos, nuestros compañeros de milicia, de batalla en esta iglesia que tenemos ya bastante tiempo. Gracias por tu misericordia, Señor. Perdónanos si en algún momento antes habíamos menospreciado el poder reunirnos en tu casa. Te rogamos en esta noche, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestra mente, Señor, y que tu palabra haga lo que tú mandaste hacerla en nuestras vidas, bendito Dios. Que nos haga libres, que nos llene, bendito Dios, que nos dé esa necesidad espiritual que tenemos en este momento. Nos ponemos en tus benditas manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, sí, denle un aplauso al Señor, hermanos amados. Como vemos en este pasaje que dice que la muerte, por supuesto, reinó por el pecado de Adán. Pero la situación, hermanos, es que hemos pasado todos muchas pérdidas en nuestras familias, con nuestros amigos, tal vez conocidos, personas muy cercanas que han visto la muerte. Y de pronto llega a nosotros la duda: ¿por qué? ¿Qué está pasando dentro de la iglesia del Señor? ¿Qué está pasando en el mundo en general? Si aquí vemos que Dios nos promete ciertas cosas. Y la verdad es que Dios nunca quiso que muriéramos. Él no estuvo en su plan desde el inicio que muriéramos. Él de hecho nunca quiso que envejeciéramos siquiera. Él quería que siempre estuviéramos jóvenes, que siempre fuéramos fuertes, que tuviéramos esta vida eterna. Sin embargo, como leemos aquí, por el pecado de uno, entró la muerte a la tierra. La buena noticia, hermano santo, que te tengo es que cuando Jesús venga, tendremos todo nuevo, tendremos un cuerpo nuevo, tendremos un cuerpo que no se va a deteriorar, que no se va a desgastar, que no se va a cansar. Vamos a correr y no nos vamos a cansar. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la buena noticia, que cuando Él venga vamos a tener este cuerpo nuevo, vamos a tener nuevas fuerzas. Ese es un gran pacto, hermano santo. Y por supuesto no es que estaremos flotando en el cielo, sino que va a ser un lugar real.
Vamos a tener un lugar real donde vamos a estar tan real como nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que una vez más quisiera leerles esto. Pues si por la transgresión de un solo hombre, por la transgresión de uno, reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Ahora tal vez muchos puedan pensar, ahora nos va a predicar acerca de la gracia este pastor. Pero la verdad, hermano santo, es que necesitamos abundancia de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos abundancia de gracia para momentos como este día, como esta noche. Así que por eso, por estos dos dones, reinamos en vida. El don de la gracia y el don de la justicia. Ahora bien, repitan don 3 veces. Don, don, don. ¿Saben por qué? Porque tenemos que entender algo. El don no es una recompensa. El don es un regalo. ¿Cuántos dicen amén? Si fuera una recompensa, tendrías que trabajar por ello, tendrías que luchar por ello, tendrías que esforzarte por ello. Pero no es una recompensa, es un regalo que no tuviste que hacer nada para recibir ese don de la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Así que la justicia que recibimos es un regalo de Dios. Pero el diablo es tan astuto que precisamente estas son las dos enseñanzas que ataca todo el tiempo ataca la abundancia de la gracia y el don de la justicia, todo el tiempo. Y todo el tiempo viene este Satanás con estos ataques acerca de no, es que ahí vienen a predicarte de la gracia, es que este pastor quiere que ustedes usen este libertinaje para andar. No, nada de eso. Y ahorita vamos a ver por qué no es cierto y cómo este diablo, cómo este enemigo ataca estas dos cosas. Por supuesto, él trata de meter esta idea entre el pueblo de Dios del que el don de la justicia es algo que tienes que ganar, es algo que tienes que hacer con tu comportamiento. Él trata de denigrar la abundancia de la gracia y trata de asesinar el carácter de aquellos que predican la gracia. Pero la Biblia nos dice que por estos dos dones, la abundancia de la gracia y el don de la justicia, vamos a reinar en vida. ¿Y sabes qué pasa cuando reinas en vida? El diablo no reina. ¿Cuántos dicen amén? Cuando reinas en vida, la enfermedad no reina. Cuando reinas en vida, la pobreza no reina. Dios quiere que reinemos en vida. Está aquí en la Escritura. Ahora, ¿por qué me parece un tema tan importante? ¿Será que estaremos reinando en vida? ¿Por qué de pronto nos va tan mal en las situaciones, en nuestras vidas? En la economía, como lo hemos visto ahora, en la salud. Porque tal vez no estamos reinando en vida. Las Escrituras nos dicen que Abraham es un ejemplo perfecto. Él es el padre de la fe. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos dicen amén? Él creyó en el Señor y le fue contado. ¿Por qué dice la Escritura? Por justicia. Entonces algunas personas piensan, enseñan, tal vez que Abraham guardó los 10 mandamientos y por eso fue considerado justo. Y por eso Dios lo llamó amigo. Hermano santo, pero Abraham vivió 400 años antes de que los 10 mandamientos existieran. Abraham vivió, por supuesto, antes que Moisés. Y esa idea de que si no tienes la ley, eres un inicuo. ¿Por qué no se lo decimos a José, quien vivió antes de la ley? Y aún así, ¿sabes qué hizo? Se guardó recto delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué se guardó recto delante de Dios de no caer con la esposa de Potifar? ¿Porque tenía una ley? No, Señor, porque José era cercano a Dios. Porque José tenía una relación con Dios. Él no tenía una relación con 2 tablas frías, con 2 piedras que decían qué era lo que tenía que hacer y qué era lo que no tenía que hacer. Él tenía una relación con Dios. Ahora bien, la ley te hace que te ocupes de ti, de lo que tú tienes que hacer, de lo que no tienes que hacer. Pero la gracia hace que te ocupes de Cristo, de lo que Él ya hizo por ti. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, la ley se centra en el hombre. No deberás hacer esto, no deberás hacer otro. Pero Dios trajo un nuevo pacto por medio de la sangre de Jesucristo. Y el nuevo pacto dice: yo pondré mi ley sobre sus corazones, en sus corazones, y yo seré su Dios y seré misericordioso y nunca más me acordaré de sus pecados. Eso es el nuevo pacto que Dios nos da. Ahora bien, Abraham no fue un hombre perfecto, hermano querido. Abraham no fue perfecto. A los 75 años dice la Biblia que él escuchó el llamado de Dios. Él emprendió un viaje hacia el sur, pasando por la tierra de Canaán, por supuesto, y siguiendo hasta que llegó a Egipto. No era el plan de Dios que llegara hasta Egipto, pues, pero hasta allá llegó. Y una vez en Egipto se dio cuenta que su esposa era hermosa y que los hombres la veían. Y en lugar de decir,
déjenla en paz, es mi esposa, así con ese acento mexicano que todos tenemos, ¿no? En vez de eso, dice, mira, ¿sabes qué, mi amor? Es que como eres una persona tan hermosa, ¿verdad? Así que el faraón o alguno de sus siervos se te quedarán viendo. De hecho, ya estoy viendo que te están viendo. Así que cuando sucede esto, diga usted que es mi hermana, por favor, ¿no? Y por supuesto, todo esto tiene una razón muy espiritual detrás. ¿Sabes cuál es esa razón espiritual? Es que si saben que eres mi esposa, me van a quitar la vida. Ese era Abraham, hermano santo. Ahora, yo creo que, hermano, si cualquiera de nosotros hiciéramos esto, si yo hiciera esto, yo no tendría miedo que el faraón me quite la vida. Mi esposa misma me la quitaría en ese momento, ¿verdad? Por mandarla enfrente de mí a resguardar mi vida. Así que, hermano de mi santa vida, la cuestión aquí es que los siervos del faraón vieron lo hermosa que era Sara. Y por supuesto se lo dijeron al faraón. Yo sé que conoces la historia. Entonces el faraón la llevó a su palacio y la Biblia dice que Dios envió una plaga a todo el palacio, tanto que el faraón se dio cuenta que era por esta mujer que había llevado al palacio. Pero la historia, para hacerla corta, el faraón regresó a la mujer, a Abraham, y no solo eso, sino que lo enriqueció con ganado, dice la Biblia. Lo enriqueció con ganado, con plata y con oro. Así que todo el versículo, ¿verdad?, próximo nos dice que Abraham no solo era rico, sino que era muy rico en ganado, en plata y oro. Hermano santo, quiero que entiendas esto. No hay forma de espiritualizar esas riquezas. No hay forma que la gente te pueda decir, no, es que era una riqueza espiritual. Era una riqueza tangible. Era una riqueza que él podía decir, esta es mi riqueza. Cosas que tal vez no puedes imaginar. No hay forma de espiritualizar eso. No hay doble sentido. Era una riqueza palpable. Así que la primera bendición de Abraham, Dios lo hizo rico. Ahora bien, tal vez se pudiera pensar que Abraham aprendió la lección y dijo, bueno, ya aprendí la lección, Señor Santo, no voy a volver a mentir, no voy a volver a decir que esta señora es mi hermana, sino que es mi esposa, ¿verdad? Porque después uno espera que cuando la gente comete un error y Dios te hace ver ese error, esperas que se arrepienta. Digo, ya tuviste misericordia, arrepiéntete, porque es lo que todos pensamos. Pero Abraham no entiende. 20 años más tarde hubo otro rey. Este rey llamado Abimelec. ¿Cuántos se acuerdan de la historia? Abimelec, rey de Gerar. Esto dice en Génesis 22, si gustan acompañarme. Génesis 22. Dice, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelec, rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. Hermano santo, ¿sabes? Solamente para que cuando les he predicado, si han escuchado otras predicaciones de las que he tenido la oportunidad de dar, siempre les digo, metámonos a la historia para entender de una manera mejor las escrituras. ¿Saben cuántos años tenía Sara cuando esto sucedió? En el primer episodio con el faraón, ella debió tener alrededor de unos 65 años. 65 años. ¿Te imaginas ver que una mujer es hermosa a los 65 años? Que sea codiciada por los hombres a los 65 años. Por eso te estoy diciendo, no era el plan de Dios que envejeciéramos. Muchos ahora ni llegamos a los 65, desafortunadamente. Pero para esta fecha, esta señora era guapa a los 65. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, después, ¿verdad? Pasaron otros 20 años ya en esta historia con Abimelec. Ya ahora ella tendría unos 90 años aproximadamente. Abraham casi tenía 100 años para esa parte. Y otra vez, este rey Abimelec era un rey odiado y ella se fijaba en ella porque era hermosa. No era una hermosura espiritual, no, era hermosa físicamente. Hermano santo, porque estos reyes son odiados, estos reyes son ojo alegres, estos reyes son fisgones. No era una forma de que se pudiera espiritualizar la belleza de Sara. Era literal. Así que parte de la bendición de Abraham también es que tendremos nuevas fuerzas como las águilas y nos levantaremos y volaremos y correremos y no nos cansaremos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Así que aunque no seamos perfectos, estoy hablando de una historia de gente que no es perfecta y tenía estas bendiciones que Dios le había dado a Abraham. Aunque no seamos perfectos, estas son las bendiciones de Abraham. Mantenerte fuerte, mantenerte rejuvenecido como las águilas. Porque, ¿saben algo, hermanos queridos? Cuando las águilas van envejeciendo, ¿verdad? Van a lo más alto de las montañas y se posan ahí. Y empiezan a quitarse las plumas poco a poco, empiezan a quitarse el pico poco a poco, ¿verdad? Y esperan en el Señor. Y Él les da un nuevo plumaje. Y Él les da nuevas alas, brillantes, hermosas y fuertes. Y entonces, hermano mío, comienzan a volar hacia la puesta del sol.
Pero esta vez, ¿sabes qué, hermano querido? Esta vez es una combinación perfecta, es una combinación excelente. ¿Sabes por qué? Porque el águila tiene un cuerpo joven, pero una mente madura. Y eso es lo que Dios quiere darte a ti. Quiere darte un cuerpo joven, quiere darte una juventud, quiere darte fuerzas, quiere darte esa fuerza para que sigas adelante, pero con una mente madura. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, todas estas cosas podemos alcanzarlas dentro de la bendición de Abraham. Y necesariamente no es el enfoque, pero es la introducción del mensaje que quiero llevarte, y me gustaría que continuáramos con esta lectura otra vez en Génesis 20, pero el 2 y el 3. Dice lo siguiente. Fíjese esto, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelec, rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. En el versículo 3 ahora. Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelec en sueños y le dijo: puedes darte por muerto, Abimelec, a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Hermano santo, ¿te imaginas que Dios se te aparezca en sueños y te diga: eres hombre muerto? Podrías estar seguro que te va a matar, por cierto. Pero ahora bien, vámonos otra vez a esta parte. Mira esta cuestión. Aquí es el ejemplo donde quisiera entrar un poco en el tema. Quien mintió fue Abraham. Imagínate, hermano querido, ustedes que ya son maduros mentalmente. Imagínate que hay una chica, una hermanita, una sierva de Dios que te gusta, ¿verdad? Y quieres cotejarla de pronto, pero tú no sabes que ella es casada. Sin embargo, su esposo te miente y te dice: ¿sabes qué? No, pues es mi hermana. Y vamos, que tú le crees y empiezas a cotejar a la hermana y sales con ella y de repente Dios te dice: puedes darte por muerto. Hermano santo, ¿por qué te va a caer a ti el castigo si tú no sabías? Si quien te mintió fue su hermano o su esposo. En este caso, ¿por qué le habla Dios a Abimelec y le dice: puedes darte por hombre muerto? Porque esa mujer es casada. ¿Por qué no se lo cae sobre Abraham? Si él fue el que mintió, él fue el que ocasionó que el rey cayera con su esposa. Si estamos aquí todavía, vamos entendiendo un poco. Pero te das cuenta que Dios no le echa la culpa a Abraham ni le dice: oye, Abraham, ¿sabes qué? Estás haciendo caer a alguien. ¿Para qué le mientes? Estás haciendo que caiga. No, sino que Dios lo llama justo. Dios lo llama justo. Entonces, la cuestión aquí es, hermano santo, la primera vez que yo leí esto pensé: Dios mío, en verdad te le apareciste al hombre equivocado. Yo creo que te le deberías haber aparecido a Abraham y decirle: oye, Abraham, eso no se hace, ¿por qué estás mintiendo? Eso no es digno de un hijo de Dios. La cuestión es que debemos entender algo sobre el don de la justicia, hermano querido. Cuando Dios dice que te hace justo por la fe, lo dice literalmente. Lo dice literalmente que eres justo por fe. No hay doble sentido en eso. Dios literalmente te trata como justo. Escucha tus oraciones como las de un justo. Así que por supuesto debemos tener cuidado en cómo oramos, porque Dios promete contestarte. Y no solamente promete contestarte, sino que promete darte sobreabundantemente todo lo que pidas conforme a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Así que pero el problema, hermano santo, es que no nos consideramos justos. Ese es el problema. No que seamos justos, sino que no nos consideramos justos. Pregúntale al que está a tu lado: ¿te consideras justo? ¿Sabes por qué no nos consideramos justos? Porque nos gusta juzgarnos por los estándares de nuestro desempeño. Nos gusta juzgarnos por las cosas que hacemos, pero deberíamos más bien juzgar nuestro desempeño por las cosas que creemos. Eso es lo que deberíamos hacer, hermano. Somos justos. Dije que somos justos. ¿Cuántos dicen amén? Diga: soy justo. Si la Biblia dice que somos justos por fe, es porque somos justos. No te lo estoy diciendo yo, te lo dice la Biblia. Pero el problema es que hay días que nos sentimos tan sucios, tan pecadores, tan injustos, que no nos sentimos aptos para acercarnos a Dios. Y es algo confuso a veces, hermano querido, porque después de pecar, muchos piensan que no es posible escuchar la voz de Dios. O al menos eso es lo que nos han predicado, nos han enseñado. No, es que después de pecar, no, ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios? Hermano santo, estamos apartados de Dios después de que hemos pecado. ¿Cuántos los han escuchado ese tipo de enseñanzas? Pero lo interesante es que muchas veces es cuando Dios te habla más. Aunque no estés de acuerdo, es cuando Dios te habla más. Caín escuchó la voz de Dios después de matar a su hermano. ¿Sí o no? ¿Sabes por qué? Dios le preguntó: ¿en dónde está tu hermano? Es decir, Dios le dio una oportunidad de arrepentirse. Hermano santo, cuando caes en algún error, cuando caes en algún pecado, Dios te va a dar la oportunidad. Él te va a hablar para decirte: ¿qué estás haciendo? ¿Cuántos dicen amén? La situación es si nosotros queremos escuchar su voz o no.
El que tú hayas pecado no quiere decir que Dios no te va a hablar. No te va a hablar, pero para corregirte, pues, ¿verdad? Pero tenemos que estar atentos. Entonces, lo que quiero decir es esto, que el don de la justicia, hermano querido, que recibió Abraham es irreversible. No hay forma de que puedas dejar de ser justo, porque si tú solamente tienes la creencia de que eres justo hasta que cometes un pecado, entonces el don de la justicia no es un regalo para empezar. Nunca fue un regalo en primer lugar. Si tú dices, ¿sabes qué? Soy justo, pero aquí cuando cometí esta otra falta, entonces dejo de ser justo, entonces no es un don, no es un regalo. Sería una recompensa por la cual te tienes que esforzar. Sí me voy explicando en esta parte, pero la Biblia nos dice en la profecía de Daniel que Jesús trajo justicia eterna. Así que nada de lo que puedas hacer puede cambiar esa justicia, la cual es irreversible. Amén. Ahora bien, ¿esto es una licencia para pecarlo? Es lo que muchos se preguntan tal vez. Para nada, hermano santo, claro que no. Sino que esto lo único que hace es quererte parar firme sobre la roca y proclamar tu lugar en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Hermano querido, entonces nunca juzgues tu lugar en Cristo por tu desempeño. Sé que esto puede sonar un poco difícil para muchos, pero voy a tratar de explicarlo de la mejor manera que podamos entenderlo. La sangre de Jesús nos llevó de un lugar a donde su santidad no podía haber ni una mancha de pecado, ni la más pequeña. Pero su sangre nos llevó a este lugar donde sus ojos justos ven la sangre derramada de su Hijo sobre nosotros. Amén. Así de maravillosa y perfecta es la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Así que volvamos a la escritura una vez más en Génesis 20. Génesis 23, continuamos. Dice, pero aquella noche Dios se le apareció en sueños a Abimelech y le dijo, puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado porque ella es casada. En verso 4, sin embargo Abimelech todavía, ¿verdad?, no había dormido con ella, así que dijo, Señor santo, ¿destruirás una nación inocente? ¿Acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma dijo, sí es cierto, sí es mi hermano. Señor, yo he actuado con tal inocencia, mis manos están limpias. En el verso 6, en el sueño Dios le respondió, sí, yo sé que tú eres inocente. Por eso no permití, y pon atención en esta parte, por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Vamos a hacer un alto ahí antes de continuar en el verso 7. ¿Es por ti, por tu causa que no pecas o porque Dios no te permite pecar contra Él? ¿Es por mí porque estoy tan bien preparado que no peco o es porque Dios no me permite pecar contra Él? Quiero que lo tengas ahí en mente. Vamos al verso 7, dice, ahora devuelve la mujer a su esposo porque es profeta y él orará por ti. Hermano, me río porque imagínate, el hombre acaba de mentir, pero Dios lo llama profeta. Dios lo considera profeta. Hermano, si Abraham es profeta, yo también soy profeta. ¿Cuántos dicen amén? Y tú también eres profeta. ¿Cuántos dicen amén? Porque son las bendiciones de Abraham sobre nuestra vida. Porque somos de la descendencia. ¿Siguen aquí? Por eso es que, fíjense, hermano santo, hay una ley hermenéutica de la interpretación bíblica. Y esa es la ley de la primera mención. Cada vez que algo es mencionado por primera vez en la Biblia es porque es de relevancia en la Escritura, es significativo. Y esta es la primera vez que la palabra profeta aparece en la Escritura, la primera vez. ¿Y sabes qué? No tiene que ver con alguien que fue justo por la ley, sino alguien que fue justo por fe. ¿Cuántos dicen amén? Él vivió fuera de la ley. Así que una vez más, versículo 7, perdón. Ahora devuelve la mujer a su esposo porque es profeta y él orará por ti. Entonces vivirás, pero si no se la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo morirán. Voy a saltar al versículo 14. Entonces Abimelech tomó algunas de sus ovejas, tomó cabras, tomó ganado y también siervos y siervas y entregó todo a Abraham y además le devolvió a su esposa Sara. En el 17 dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech. Sanó a su esposa y a sus siervas para que pudieran tener hijos, pues el Señor había hecho que todas las mujeres quedaran estériles debido a lo que pasó con Sara, a la esposa de Abraham. Hermano santo, también esta parte es la primera vez en toda la Escritura que se menciona la sanidad en las Escrituras. La ley de la primera mención. Cada vez que algo se menciona por primera vez es relevante. ¿Y sabes qué tiene que ver otra vez? Con un hombre que sabe que es justo por fe. ¿Tú sabes que eres justo por fe?
No, digo, ¿sí sabes que eres justo por fe y caminas con esa fe? ¿Por qué cuando oramos por los enfermos no sanan entonces? Aquí Dios le dijo a Abimelech, regrésale a su esposa porque este es profeta. Y si se la regresas, él orará por ti. Y entonces yo quitaré el castigo que he puesto en ti. No está basándose en la perfección de Abraham, sino está basándose en lo que Abraham sabe que Dios le dijo de él. Eres justo por fe. ¿Cuántos dicen amén? Hermano santo, la cuestión es que tal vez no vemos resultados cuando oramos por los enfermos porque queremos ver la sanidad por nuestro desempeño. Ay, no, es que he pecado delante de Dios, es que mentí, es que me enojé, es que ¿cómo voy a orar por esta persona si soy un pecador? Aquí está el ejemplo. Pero Dios claramente nos está diciendo que la sanidad viene cuando te das cuenta que eres justo por fe, porque no es por tu obediencia, es por la obediencia de Jesucristo Santo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la situación. Puedes orar por otros y la sanidad vendrá cuando esperes la sanidad, no por tu desempeño, sino por tu justicia en Cristo. Ahí es cuando va a venir la sanidad. Amén. Fíjense que me contaba una vez mi papá, que ya no está con nosotros, desafortunadamente, para nosotros. Pero él me contaba una vez que él estaba predicando acerca de 7 razones. Ustedes saben que él siempre le gustaba dar 7 cosas, ¿no? 7 razones, 7 puntos, 7 cosas que hay que hacer. Y él estaba predicando de 7 razones por las cuales las personas no sanan. Y cada que iba a una conferencia o a una iglesia, siempre le iba aumentando una razón. Al rato ya no eran 7, al rato eran 10. Y al rato ya no eran 10 cosas, sino ya eran 20 cosas por las cuales las personas no sanan. Ahora, yo sé que él tenía una buena intención, todos lo conocimos. Él tenía una buena intención, hermano santo. Él quería que las personas quitaran todo lo que les estorba para que recibieran esa sanidad. Así que un día él dice que mientras oraba, él estaba predicando estas 7 cosas que tenían que quitar de su vida para recibir sanidad. Y mientras estaba predicando, Dios le dijo, deja de descalificar a mi pueblo. Deja de descalificar a mi pueblo. Entonces él me contó que él acabando de predicar, fue a su oficina y dobló su rodilla, ¿verdad? Para pedirle perdón al Señor, porque se sentía mal. Porque dijo, Señor, ¿sabes qué? Es que yo no quiero descalificar a tu pueblo. Al contrario, yo lo que quiero es ayudarlos. Lo que él quería es que quitaran todos los estorbos. Y una vez más dice que el Señor le dijo, mi sangre ya quitó todos los obstáculos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Es que, hermano santo, la misma Biblia nos dice que cuando oramos por los enfermos, la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere pecados, le serán perdonados. Amén. Todo eso lo dice en la misma frase. No dice primero llévalo a que se arrepienta. No dice, a ver, llévalo y pide primero perdón para que después sea sano. No, la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiera pecados, le serán perdonados. Amén. Eso lo dice en la misma frase. Entonces muchas personas se descalifican a sí mismas, hermano querido. Lamentablemente se descalifican a sí mismas y por eso no reciben. Fíjate que quiero que tomes esto en mente. Muchas veces las personas o nosotros mismos estamos enfermos no por nuestros pecados, sino estamos enfermos porque nos sentimos culpables. La condenación mata. Había una vez un amigo, quiero contarte esta historia bien rápido, un amigo pastor, y él cuenta que tuvo que ir a orar por otro colega pastor que tenía una enfermedad terminal. Pero él no sanaba, simplemente empeoraba. Y no importa cuántos días fuera a orar por él iba empeorando cada vez más, este pastor que estaba enfermo. Pero un día en sus últimos momentos, el pastor que estaba enfermo llamó a este otro pastor que oraba por él y le dijo a su familia en ese momento, dijo, salgan tantito, déjenme a solas con este pastor, ¿verdad? Y se quedó con el pastor que estaba orando por él y le dijo, ¿sabes qué, querido pastor? El pastor moribundo le dijo, quiero decirte algo. No se culpe usted a usted mismo porque yo no haya recibido la sanidad cuando usted oró por mí. No se sienta mal. Porque ese pastor se sentía mal de que oraba por él y no sanaba, sino simplemente iba empeorando. Entonces le dijo, no se sienta mal por eso. Yo sé por qué no recibí la sanidad. Y fue porque hace varios años yo fui de viaje al extranjero, y cometí un adulterio. Eso le dijo el pastor que estaba moribundo. Y todo este tiempo, hermano santo, el pastor en estado terminal tenía culpa y condenación. Todo este tiempo. Y él pensó que era por esa la razón por la que no había sanado, hermano mío. Por eso quiero decirte algo. La condenación mata, hermano querido. Desafortunadamente el púlpito ha sido reconocido por eso, por predicar condenación a las personas. Y es una tristeza muy grande. Abraham era justo por fe.
Por eso cuando esta persona oró por el rey, recibió sanidad porque era justo por fe. No porque él fuera perfecto, no porque él no tuviera errores, sino porque sabía su lugar delante de Dios. Él sabía que era justo por fe. La pregunta que quiero hacerte es, ¿tú sabes tu lugar delante de Dios? ¿Sabes qué lugar tienes delante de Dios, hermano querido? Tenemos tanto tiempo nosotros que ya estamos más grandes en la congregación y a veces es un poquito triste que no sepamos cuál es nuestro lugar delante de Dios. Fíjate, el apóstol Pablo habla de una maldición, y lo llama la maldición olvidada. Intentamos traer y revivir las maldiciones del Antiguo Testamento, cuando la Biblia es muy clara en el Nuevo Testamento, y aquí es donde se empieza a poner muy buena esta situación. En Gálatas capítulo 1, Pablo dice, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, ojo que no dice un ángel del infierno, un ángel del cielo les predica otra buena noticia o otro evangelio diferente al que nosotros ya les hemos predicado, el evangelio de la gracia, porque cuando lees todo en ese contexto está hablando de la gracia, que caiga bajo maldición. Y lo repite una vez más, todo aquel que venga a predicarles un evangelio diferente al que le hemos predicado, aunque sea un ángel del cielo, que sea maldición para ustedes, para ellos. Hermano santo, cuando yo leí esto, yo dije, ¿sabes qué? No me importa lo que piense la gente de mí, yo debo predicar el don de la gracia que nos ha sido dada, porque prefiero tener doble bendición que doble maldición. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, hermano querido. Pero hay ciertas personas, hermano santo, que se empeñan en predicar maldición. No es que en ese lugar hay maldición, no es que en ese lugar hay juicio. Cualquiera que venga a predicar otro evangelio diferente a este, que caiga bajo maldición, dice la Escritura. Entonces, ¿por qué no recibimos? Una vez más, volvamos a la Escritura. Quiero que me acompañes esta vez en Romanos 5:17. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de Cristo Jesús. Pero hermano santo, el problema es que creemos que la abundancia de la gracia y el don de la justicia lo recibimos una sola vez en la vida. Es decir, ya Jesús pagó por mis pecados, ya me arrepentí, ya hice esto y el otro, y creemos que es una sola ocasión, hermano santo, la que recibimos estos dones. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando nacemos de nuevo, etcétera. Pero no es cierto, hermano santo. El tiempo, escucha esto, el tiempo en griego de esta frase, los que reciben, está en presente participio activo. ¿Qué quiere decir eso, hermano santo? Que significa que es algo continuo. Los que reciben, los que continúan recibiendo, los que reciben y los que reciben. Por eso dice sus gracias, sus misericordias son renovadas cada mañana. No dice nada más son de un día, no dice son 2 días, son cada mañana. Entonces este don de la gracia y la justicia a los que la reciben está en presente participio activo, los que siguen recibiendo. Es decir, hermano santo, que tú sigues recibiendo el don de la gracia y la justicia. ¿Cuántos lo creen? Lo sigues recibiendo, especialmente cuando fallas, especialmente cuando caes, especialmente cuando tienes errores, es cuando necesitas esa abundancia de la gracia. Por eso Pablo decía, ¿sabes qué? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Y le preguntaron a él, ¿entonces necesitamos pecar para que sobreabunde la gracia? No, Señor, es que cuando pecas es cuando más la necesitas. Porque si no pecaras, entonces ¿para qué quieres la gracia? Sino que cuando te equivocas es cuando necesitas más la gracia. Y yo sé que a veces esto es confuso, hermano santo, es gracioso a veces cómo enseñamos la fe. ¿Sabes qué? Porque cuando estás en tu pobreza, no confiesas tu pobreza. O cuando estás pobre dices, ay Señor, sí, declaro que estoy pobre. No. ¿Qué confiesas? Confiesas, Jehová es mi proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estás enfermo no confiesas tu enfermedad. No dices, ay Señor, confieso que estoy enfermo. No, dices, ¿qué es lo que confiesas? Jehová es mi sanador. ¿Por qué cuando estás en pecado no confiesas la gracia de Jesús sobreabunda y es más grande que el pecado? A veces tenemos mal entendida esta parte. Ahora quiere decir, ¿necesito confesar mis pecados? Sí, a las personas. Dice la Biblia, confiesen sus pecados unos a otros. No dice específicamente vayan con el pastor. A veces, hermano querido, en serio, me saca de onda que tenemos tanto tiempo congregándonos y queremos copiar estas actitudes de la Iglesia Católica. No voy a ir con el pastor a confesarle mi pecado. Sí que es un padre para que llegues ahí, te confiesas y vengo y recéteme 2 Aves Marías y 3 Padres Nuestros. O sea, no.
Hermano santo, con que tengas un hermano que diga, ¿sabes qué? Yo confío en este hermano, considero que es una persona madura espiritualmente, que no me va a dar por mi lado, sino que si necesita reprenderme, me va a reprender, pero en amor en Cristo. Puedes confesar tu pecado. Dice, confiesen sus pecados unos a otros. No dice, ve con tu pastor y confiésale tus pecados, que él ore por ti. Por eso es que a veces digo, queremos combinar estas partes del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Sí, antes sí había un sacerdote con el que ibas, ofrecían sacrificio por ti, te perdonaban tus pecados, hermano santo, pero eso ya no es así. Desde que Jesús partió, rompió el velo, ya tenemos acceso directo al Padre por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, hermano querido. Quiero que me acompañes una vez más a Romanos 5:19. Para entender un poco que la justicia no está basada en nuestras obras. La justicia está basada en la obra de Jesús. Y dice lo siguiente, pongamos atención, porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Hermano santo, es que no es, una vez más, no es tu obediencia, hermano santo, es la obediencia de uno, su obediencia, la que nos hace justos. Hoy soy justo y tú eres justo, no basado en mi obediencia, ni basado en tu obediencia, sino basado en la obediencia de un hombre que dio su vida en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, yo quiero decirte una pregunta muy seria. ¿Tú crees que lo que hizo Jesús, primeramente no lo que hizo Jesús, sino Jesús en sí, Jesucristo, es más grande que Adán o no? No, quiero que me respondas convencido, porque si no, entonces yo no te creo que sí lo crees. ¿Tú crees que Jesucristo es más grande que Adán, sí o no? ¿Por qué le damos más valor a lo que hizo Adán, al error que tuvo Adán, que a lo que hizo Jesucristo santo en la cruz por nosotros? Porque muchas veces decimos, sí, creo que Jesucristo es más grande que Adán, pero le damos más valor a lo que hizo Adán que a lo que hizo Jesucristo. Hermano querido, la estrategia del diablo es precisamente esta. Que te ocupes de ti mismo, que pongas tus ojos en ti mismo, en tu obediencia, en tu desobediencia y en tu desempeño. Pero ¿sabes qué? Lo que no te das cuenta es que al poner tus ojos en ti desvías tu mirada de Jesucristo nuestro Señor. Siempre debemos recordar que es su obediencia la que nos hace justos, no la nuestra. Ahora bien, hermano santo, esto nos da un estilo de vida en donde vamos a pecar deliberadamente, hermano querido. Para nada. Esto no es así, porque ¿sabes qué? Cuando crees lo correcto, vives de manera correcta. Ya tuvimos muchas enseñanzas, hermano santo, acerca de vive bien, compórtate bien, tienes que tener carácter y todas estas cosas, hermano querido, y las personas hoy en día aún siguen luchando con vivir bien. Y hay falta de carácter en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no se predica la vida correcta. Porque nada más te predica, no hagas, no esto. Ok, pero entonces, ¿qué sí tengo que hacer? No se predica la vida correcta y no se predica la creencia correcta. De eso se trata esto, de creer lo correcto, de cambiar tu mente para que después puedas cambiar tu manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Cuando crees lo correcto, vivirás correctamente y recibirás correctamente. ¿Cuántos quieren recibir correctamente de parte de Dios? Entonces la pregunta es, ¿por qué no vemos entonces las bendiciones de Abraham, hermano querido? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el enemigo quiere poner nuestros ojos en la ley. Y quiero que pongamos mucha atención en esto porque no quiero que se preste a confusión. Vamos a ver de qué se trata. Romanos 4:13 al 14. Yo usualmente ocupo la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente. Esta es la nueva versión internacional. Y dice lo siguiente, en efecto, en el versículo 13, fíjate, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa. No fue mediante la ley de que él sería el heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le contó o se le cuenta como justicia. Perdónenme que me equivoqué, dice la cual se le cuenta. ¿Te das cuenta que no lo dice en pasado, sino todavía lo dice en presente? Le sigue contando como justicia. En el 14, porque si los que viven por la ley fueran herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. No te estoy inventando, yo te estoy leyendo algo que dice aquí la Biblia, hermano querido. Ya sé, es difícil creerte el heredero del mundo cuando estás en una cama de un hospital. Es difícil creerte el heredero del mundo. Hermano santo, es difícil creerte el heredero del mundo cuando estás mal económicamente.
Pero ¿sabes qué? Dentro de esa promesa, la sanidad y la bendición económica está incluida, hermano querido. ¿Cuántos dicen amén? La prosperidad está incluida. ¿Cuántos saben que en el pacto que Dios hizo con llamada final, pacto de paz y prosperidad? Pero ¿por qué no recibimos? ¿Por qué no vemos esa promesa cumplida en la simiente de Abraham el día de hoy? ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué nos está faltando? ¿Sabes qué? Porque la Biblia dice que intentamos conseguirla por medio de la ley. Esa es la cuestión. Yo no te estoy diciendo, aquí te lo estoy leyendo. Y esta promesa no es para Abraham y su simiente por medio de la ley, como aquí dice, sino que es a través de ¿qué? De la justicia por fe. ¿Crees que eres justo por fe o crees que tienes que hacerlo por la ley? ¿Qué es lo que tú crees, hermano querido? Nosotros queremos alcanzar las promesas en base a nuestro esfuerzo humano y sabes que muchas veces eso nos lleva a una mayor cautividad. ¿Cómo nos lleva a una mayor cautividad? Acompáñame a Gálatas bien rápido. Gálatas 4, 21 al 26 y de ahí me voy a saltar al 28. Dice lo siguiente, fíjense. Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley. Fíjate, les pregunta Pablo, ¿saben lo que en realidad dice la ley? A todos aquellos que anden diciendo, no, es que tenemos que hacer esto. ¿Sabes lo que de verdad dice la ley? Porque las escrituras dicen, fíjense lo siguiente, las escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la mujer esclava y el otro de la esposa, quien había nacido libre. En el versículo 23 dice, el nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano. El resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Y quiero que hagamos un alto ahí. Hermano querido, ¿cuántas veces hemos intentado con esfuerzos humanos lograr que se cumplan las promesas de Dios? En vez de esperar el tiempo a que Él cumpla esas promesas que te ha dado. ¿Cuántas veces Dios nos ha prometido algo, hermano querido? Incluso te han profetizado, si tú quieres, has escuchado a Dios que te dice, sabes que te voy a levantar, pero no esperas el tiempo y te empiezas a levantar tú solo. Porque nos desesperamos, porque nuestros ojos ven que pasa el tiempo y la promesa no llega. Así le pasó a Abraham, le dieron la promesa y él dijo, no, Señor, pues ya estoy viejo. Y pasaron más años y dijo, no, o sea, sí me dio una promesa, pero yo creo que yo también tengo que poner de mis ganas, ¿no? Y fue y se agarró a la esclava, pues con permiso de su esposa, pero se la agarró. ¿Y en qué desencadenó eso? En una esclavitud. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermano santo, tenemos que ver estas dos cosas porque a veces podemos confundir la promesa con el propósito. No son cosas iguales. Son cosas muy diferentes la promesa y el propósito. Cuando Dios tiene un propósito en tu vida, sí tienes que actuar. Porque de todas formas ese propósito se cumplirá contigo o sin ti. Como no sé cuántos de ustedes me acompañaron en la predicación del libro de Esther. Esther era una mujer, una niña huérfana, la cual Dios tenía un propósito para ella. Y por eso la llevó a ser reina, para liberar a su pueblo. ¿Dicen amén? Pero como le dijo su tío o primo Mardoqueo, es difícil porque unas versiones dicen tío, otras dicen primo. Pero como Mardoqueo le dijo, mira Esther, ¿sabes qué? Es que, quién sabe, a lo mejor Dios te puso en este momento para que tú fueras parte de esa liberación. Ahora, si no quieres hacerlo, tal vez Él va a ocupar a otra persona, pero tú te vas a perder esa parte de ser parte del plan de Dios, valga la redundancia. Entonces eso es propósito, no es promesa. La promesa era para el pueblo, que de todas formas los iba a hacer libres, de una u otra forma, pero el propósito en ese momento era para Esther. ¿Sí me voy dando a entender? Entonces una cosa es el propósito y una cosa es la promesa. Para el propósito sí tienes que actuar, para la promesa necesitas esperar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora continuamos, dice lo siguiente, pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa, hermano santo, el nacimiento del hijo de la libre. Ahora el verso 24 dice, esas 2 mujeres son una ilustración de los 2 pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Ahora el verso 26 se escucha, pero la otra mujer, Sara, representa a la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Vamos a leer el verso 28. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, hermano, porque en serio, a mí me agrada tanto esto. Hermano santo, mira, a veces, si ustedes le preguntan a un cristiano promedio,
¿Qué es lo que anula la fe en la vida de un creyente? Entonces dirán, el pecado, aleluya. Pero hermano santo, según este pasaje, lo que es la ley, lo que anula la fe. Y es la ley la que anula la promesa. El intentar ganarte la gracia y la justicia de Dios por tus méritos es lo que anula la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso casi no se predica, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque por el temor de que, no, es que entonces ahora todos van a hacer lo que quieran. No, es que entonces nunca han tenido fe para empezar. Es que el pecar deliberadamente, hermano santo, no es que no cumplas la ley, es que en primer lugar, si lo entendemos como dice aquí, en primer lugar, entonces nunca han tenido fe y nunca has sido justo por la fe. Porque ¿sabes qué? Nuestro hermano amado Otto Azurdia dio una enseñanza, si la puedes sintonizar hace poco, la fe es obediencia. La fe no es creencia, hermano querido, la fe es obediencia. Soy justificado por fe porque obedezco. Cuando la Escritura dice, por fe Abraham obedeció y salió de su pueblo o de su tierra donde Dios le dijo que fuera, ahí está, por fe obedeció. Dice, ¿fue por fe que cumplió los mandamientos? No, ni había ley. Fue por fe que obedeció. Entonces la cuestión para quitarnos esta idea de que, es que si no seguimos la ley vamos a pecar. No, es que entonces en primer lugar nunca has tenido fe para empezar, querido hermano. Has creído. Y por eso les mencioné la vez pasada, no es lo mismo creer que tener fe. La misma Biblia dice, si no me equivoco, en Santiago le dice, ¿tú crees que hay un Dios? Haces bien, pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que creemos pero no temblamos. Creemos pero no temblamos, hermano santo. Y continúa diciendo, ustedes son tan ingenuos. La fe sin obras es muerta. Entonces nuestra fe la vamos a demostrar por nuestra obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa es la situación que casi no se predica, hermano santo. Más bien, lo que se predica es que cuando alguien comete un pecado, dicen, es que este hermano ya cayó de la gracia. Por alguna razón, llevamos o ligamos el término de caer de la gracia, lo ligamos con el pecado, hermano santo. Pero en verdad te digo, todas estas ideas son erróneas. Y yo sé que tal vez vas a querer apedrearme ahorita mismo, pero te voy a demostrar con la Escritura que no es así y que tengo razón en lo que te estoy diciendo, hermano santo. Hemos enseñado y hemos aprendido mal a lo largo del cristianismo. Acompáñame a Gálatas 5:4, por favor. Gálatas 5:4. Dice lo siguiente, fíjate, y por eso quiero que me acompañes para que no digas que yo estoy inventando, hermano querido. Ustedes, los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Una vez más, los que ustedes por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Ahora, hermano santo, de acuerdo a este versículo, puedes tener todo bien en tu vida exterior y portarte muy bien delante de todos, pero puedes estar cayendo de la gracia, incluso aunque te estés portando bien. ¿Sabes por qué? Porque confías en tus obras, no confías en la obra de Jesucristo en ti. Y en verdad es que esta frase es bastante fuerte e importante, hermano querido, que dice, por los que por la ley se justifican, se han desligado, se han apartado de Cristo. Porque cuando estamos confundidos, hermano, y no sabemos qué hacer en decisiones difíciles, debemos confesar, Cristo es quien me va a dar sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Cuando luchamos con las adicciones, ¿qué es lo que debemos de confesar? Cristo es nuestra santificación. ¿Cuántos dicen amén? Hermano santo, todos queremos que la obra de Cristo sea efectiva en nuestras vidas, todos. ¿Pero qué causa que Cristo no tenga efecto? ¿El pecado? No, es un error. Según este pasaje, es la ley lo que causa que Cristo no tenga efecto en nuestras vidas. ¿Te has encontrado peleando con una adicción? Ya sea el coraje, ya sea el alcohol, ya sea la droga, lo que no sé, y con ese que no puedes cambiar. ¿Por qué? Porque lo quieres hacer por tus obras, no por la obra que Cristo hizo en ti. Y entonces no tienes ese efecto porque no dejas que Él haga su obra en ti. ¿Cuántos dicen amén? Por esta razón, cuando Jesús caminó en la tierra, hermano santo, las prostitutas, los marginados, los recaudadores de impuestos lo tocaban y recibían sanidad, mientras que los fariseos no la recibían. Los fariseos se jactaban de la ley y de su obediencia y la conocían perfecto. Pero de todas formas se jactaban de esta obediencia que al final ni tenían. Tenían esa actitud de más santo que tú. Gracias, Señor, te doy que no soy como este cobrador de impuestos, pecador. Yo sí diezmo, yo sí ofrendo. Pero al final a quien aceptó mi Señor santo fue a este que dijo, Señor, perdóname porque reconozco que tengo pecado dentro de mí. Ahora, hermano santo, los pecadores en su pecado
Lo tocaron y recibieron. ¿Por qué? Porque la gracia es más grande que el pecado. ¿Cuántos dicen amén? La gracia es más grande que el pecado. Ahora bien, para despejar estas dudas, y disculpen que esté tardando un poco, pero quiero que quede claro para que después no por ahí diga, no, es que este hermano anda predicando. No, señor. La ley es mala, hermano querido. Tal vez ahora viene eso a nuestra mente. Bueno, la ley es mala entonces. Y no solo se lo preguntan a ustedes, también en esa época le preguntaron a Pablo. Para nada. Por eso, acompáñame a Romanos 7:7. Romanos 7:7 dice bien, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera, hermanos santos. De hecho fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no me dijera. Hermano santo, si no te grabas nada en esta predicación, por lo menos grábate esto. La ley te hace conocedor del pecado, pero la gracia te hace conocedor de Dios. Dale un aplauso al Señor una vez más, hermano querido. La ley te hace conocedor del pecado, pero la gracia te hace conocedor de Dios. Ahora, ¿qué es la ley entonces? La pregunta puede ser, ok, ¿qué es la ley? ¿Para qué nos sirve? ¿Nomás para conocer el pecado? Sí. Ahí lo dice la Escritura. ¿Qué es la ley? La ley es un ayo, la ley es un tutor, la ley es como una nana, si tú quieres llamarle de esa manera. La ley es algo que te va a guiar. Y te lo voy a explicar todavía para que lo entiendas mucho mejor, si tal vez todavía queda alguna duda. En Gálatas 4:1 al 3 dice lo siguiente. Piénsenlo de la siguiente manera. Gálatas 4:1 al 3. Piénsenlo de la siguiente manera. Fíjense esto. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos hijos pequeños no están en mejor posición que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, porque no pueden cobrar esa herencia hasta que no sean mayores de edad. Aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones que su papá les dejó. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Verso 3 dice, eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo, hermano santo. Éramos niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Hermano santo, Dios tiene una herencia que nos dejó a todos nosotros. ¿Para qué mandó la ley? Porque éramos espirituales, pequeños espirituales. Todavía no habíamos cumplido esa edad para heredar, si tú quieres, espiritualmente, las promesas. Por eso es que me gusta esta versión, porque Pablo lo explica tan perfecto. Mira, es como un padre que murió y le dejó herencia a sus hijos, pero son chicos. No la pueden cobrar todavía hasta que sean mayores de edad. Entonces, mientras tanto, ¿qué tienen que hacer? Obedecer a sus tutores, punto. Ya cuando lleguen a la mayoría de edad, aunque de todas formas son pequeños y son herederos genuinos, no pueden cobrarla. Ahora acompáñame al verso 7, el verso del 4 al 7 en ese mismo pasaje. Dice lo siguiente: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. En el verso 6, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. ¿Cuántos pueden decir Abba, Padre? Más fuerte, Abba, Padre. Ahora, hermano santo, quiero decir, dice aquí la Escritura, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres un hijo de Dios, Dios te ha hecho heredero. ¿Cuántos dicen amén? Dios los ha hecho herederos, hermanos de mi santa vida. Por eso es que en estas predicaciones pasadas, hermano santo, cuando hablamos en esta serie acerca de la identidad distorsionada, es que les preguntaba, ¿sabes cuál es tu identidad? ¿Sabes si eres hijo de Dios y eres heredero de las promesas? ¿En serio lo sabes? ¿Lo crees? ¿Sabes por qué, hermano santo? Porque todavía en algunas veces seguimos diciendo esto, ay, Señor santo, perdóname porque soy pecador. O eres pecador o eres hijo. O puede ser las dos. Una cosa es que seas hijo y que cometas errores. Todos cometemos errores. ¿El hijo pródigo dejó de ser hijo por cometer errores? No, Señor, siempre fue hijo. Pero nunca dijo, soy pecador, he pecado, me he equivocado. Me doy cuenta que hasta los jornaleros viven mejor que yo en la casa de mi santo Padre. Así que voy a regresar y le diré que me haga uno de sus jornaleros, aunque sea. Entonces, ¿qué identidad tienes, hermano santo? ¿Tienes la identidad de siervo? Que muchos sí, ay, siervo, Dios te bendiga, y siervo, y siervo, y siervo. A mí a veces me da como, no sé qué sentir cuando me dicen siervo, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dice la Biblia? El siervo no conoce lo que hace su Señor. Si Dios no te ha revelado su palabra, entonces considérate siervo, porque no sabes lo que Él hace.
Pero si Dios te ha revelado su palabra, entonces puedes considerarte amigo. A ellos les dijo, ahora los llamo amigos porque les he revelado lo que voy a hacer. Hermano santo, pero si entonces has pasado ya a ser hijo, es porque crees que eres heredero de las promesas y esas promesas te van a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor con todas tus fuerzas, hermano querido. Quiero que pongas esto en tu mente de ahora en adelante. ¿Soy hijo de Agar, la esclava, o soy hijo de Sara, la libre? ¿Vives con libertad o vives todavía en esclavitud, hermano querido? Entonces la situación es, bueno, ok, ya no debemos hacer lo que dice la ley. Es decir, ya no debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, ni amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No, hermano querido, no es eso. Claro que no. Nadie que me escucha en verdad y que está poniendo atención en verdad a lo que estamos conversando podría concluir algo así. Claro que tenemos que cumplir estos mandamientos que resumen la ley, hermano santo, pero debemos hacerlo por fe, porque la fe es obediencia, como les expliqué hace ratito. No para conseguir justificación, ni para recibir la bendición, sino que al contrario, primero recibes la gracia de Dios y después viene el arrepentimiento. Primero se recibe la gracia y después se viene el arrepentimiento. Contrario a lo que hemos explicado, ¿quieres que Dios te bendiga? Arrepiéntete. No, es que quieres que Dios te bendiga y que te sane, pero no te arrepientes. No. Te lo voy a demostrar ahorita mismo. Acompáñame a Lucas 5, 5, 8. Lucas 5, 5 al 8. Y dice lo siguiente. Esta es continuando la historia cuando Jesús le dice a Pedro, vámonos al fondo y tira las redes. Ahora, antes de que leamos esta historia, tienes que entender que Pedro era pescador profesional, pues no era que nomás lo hacía de vez en cuando, a eso se dedicaba. Entonces imagínate que él se dedicaba a eso y de repente viene Jesús y le dice, echa las redes. Mi Señor Santo, mire, en buen plan, no es porque yo no crea en usted. A lo mejor usted duda de mi capacidad de pescador, pero ya hemos pescado toda la noche y no hemos absolutamente pescado nada. Así que le dice, échala. Y continúa ahora sí la historia. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado, absolutamente nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, nomás para que veas que no te desobedezco, echaré las redes, amado Señor. Así lo hicieron y recogieron una grande cantidad de peces que las redes se rompían. En el verso 7, entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo todos juntos? Porque soy pecador. ¿Qué vino primero, la bendición o el arrepentimiento? ¿Qué vino primero, la gracia o el arrepentimiento? No lo estoy inventando yo, lo estamos viendo aquí. Primero va a venir la gracia de Dios sobre tu vida. Hermano santo, si tú no has llegado al arrepentimiento genuino, es probablemente porque nunca has experimentado la gracia y el favor de Dios en tu vida. Ahora, ¿por qué te digo esto, hermano querido? Precisamente porque es la gracia de Dios bendito la que te va a llevar al verdadero arrepentimiento. Y entonces es eso lo que te va a llevar a cumplir la ley, pero no por temor, no para salvación, no para justificación, sino por amor a aquel que te ha llenado de gracia tu vida y de bendiciones en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Es entonces que vas a poder cumplir la ley. Ahora vas a cumplir la ley en agradecimiento, hermano santo. Yo no sé si en algún momento, hermano querido, también sé que fuiste hijo con tus padres. Yo no sé cuántos de ustedes, sus papás los trataron muy bien. Y dentro de tu mente era, ¿sabes qué? No le puedo fallar a mi papá. O un amigo que tengas, o un conocido que tengas que te hace un favor y dices, ¿sabes qué? No le puedo quedar mal a este cuate. O sea, en serio me ayudó. ¿Lo haces por temor o lo haces por agradecimiento? El no quedarle mal. Es lo mismo, es la misma esta situación. ¿Vas a amar a tu hermano por cumplir la ley? Por favor, piénsalo tantito con esa capacidad de raciocinio que Dios nos ha dado a todos nosotros. ¿Vas a amar a tu hermano por cumplir la ley? Entonces no es amor de verdad, para empezar. Si voy a amar a alguien por obligación, entonces no es amor. Si voy a amar a mi enemigo solo porque la Biblia me dice, pero no porque lo siento, entonces no es amor, hermano querido. No estaríamos amando en verdad. Por eso es que no hay amor entre nosotros hoy en día. Porque queremos amar por imposición, no por convicción. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que comprender que no debemos amar por imposición de la ley, sino que más bien debemos cumplir la ley por amor. Esa es la gran diferencia, hermano querido. Y quiero ir cerrando con esto. Me gustaría que me acompañen mis hermanitos de la alabanza, por favor. Juan 8, capítulo 8, verso 39 y 40. Fíjense, aquí les voy a dar esta última pista.
Nuestro padre es Abraham, respondieron los fariseos por supuesto. Y Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ahora, hagamos tantito un alto ahí. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. ¿Qué hizo? ¿Cumplió los mandamientos? No, obedeció. Obedeció, señores, nada más. Obedeció, creyó, tuvo fe. Nunca les dijo de los mandamientos porque no habían mandamientos en ese entonces. Sin embargo, les dice, ustedes en cambio quieren matarme a mí. Hermano santo y bendito. Estos fariseos no querían obedecer a Jesús. Era el pleito que siempre tenían. No querían obedecer a Jesús. Por eso más adelante les dice, ustedes son de su padre el diablo, porque los deseos de su padre quieren cumplir. Hermano santo, a veces escuchamos a todas estas personas decir, ¿verdad? No, es que esa iglesia ya se está vaciando, pobrecitos, es que pobres, este ministerio ya se va a acabar. Hermano, yo te pregunto y les diré lo que les dijo Jesús en este momento, cuando lo querían asesinar. ¿Quién es la única persona que quiere que la iglesia se acabe? El diablo y sus hijos. Tratemos de no caer en esa parte. Tratemos de no caer en esa parte. Tratemos de decirle, Señor Santo, perdóname, si he querido ganarme tu favor y tu justicia, tu justificación por medio de mis obras. Porque ¿sabes qué, hermano santo? Si nosotros predicáramos la verdad, los pecadores, los hermanos que han caído, los que se han apartado, ellos recibirían la bondad grande de Dios y eso es lo que los llevaría al arrepentimiento. Si les predicáramos la verdad. Pero como queremos predicarles condenación todo el tiempo, por eso es que no se apartan. Y por eso es que dicen, para creer en un Dios como el que me estás predicando, que solamente si no le hago caso voy a ir a parar al lago del infierno. No, gracias. No, es que primero, hermano, invítale a la gente a que sea partícipe de la gracia de Dios, la cual los va a llevar al arrepentimiento. Porque esa misma gracia es la gracia que obtuviste tú, hermano querido. No puedes dar algo que no has recibido. Y tal vez por eso es que nunca hemos compartido esa gracia, porque nunca la hemos experimentado. Tal vez nunca hemos compartido ese amor porque nunca lo hemos experimentado en primer lugar. Sino que en lugar hemos dicho, si te arrepientes de esto, si terminas esto otro, si restauras aquello, entonces podrás recibir la bendición de Dios. No, les damos una lista interminable que los aparta de Dios y los hace sentir descalificados de la gracia de Dios. Hoy somos justos, hermano querido, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ama tanto que envió a su Hijo a que muriera en esa cruz por nosotros. Y si estudias los evangelios, hermano querido, te darás cuenta que Jesús nunca le llamó Dios mío a su Padre. Jamás. La primera vez que lo hizo fue cuando estaba en la cruz. Allí fue cuando con fuerza le gritó, Dios mío, pero todo el tiempo le llamó Padre. ¿Y sabes por qué le gritó Dios mío, para que hoy tú y yo le pudiéramos decir Abba Padre? Porque Él tomó nuestro lugar como pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, por favor, hermano querido. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro para hacer esta oración? Ya sea que te quieres poner de pie, que quieres doblar tu rodilla, lo que el Espíritu Santo te mueva a hacer en este momento, lo que sientas de parte de Dios. Acerquémonos delante del trono de su gracia y digámosle, Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, Padre del cielo. En la tierra como lo es en el cielo y también en mi vida, bendito Dios. Nos acercamos delante de ti, Señor poderoso, rogándote en este momento tu perdón. Señor, si tal vez hemos creído mal y por eso es que no hemos visto tus bendiciones, Padre Santo, porque tal vez hemos querido obtener tu promesa a través del esfuerzo humano y no hemos sabido esperar en tu tiempo. Perdónanos si hemos querido obtener esa justificación por medio de la ley y al hacerlo hemos invalidado el sacrificio tan grande que hiciste por nosotros en aquella cruz. Sabemos que no es por nuestras obras, Señor, pero también entendemos que la fe requiere de obras. No vamos a ganarnos la justicia por nuestras obras. Pero ahora que tú nos has hecho justos, ayúdanos a comportarnos como justos.
a que nuestras obras puedan, Señor, reflejar tu justicia, que puedan reflejar esa fe que decimos que tenemos, que podamos ser obedientes, Señor bendito. Te lo rogamos. Hermano, y mientras tú platicas con Dios en tu lugar donde estás, quisiera que cantáramos este canto, Señor. No es por nuestra fe, no es por nuestras obras, sino por tu misericordia. Amado Dios, te damos gracias porque estamos aquí, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu grandeza, bendito Dios. Reconocemos que es solamente por ti, Señor, solamente por tu gracia, no por nuestras obras, no por lo bueno que seamos, Señor, sino por tu misericordia. Porque gracias a ese sacrificio ahora podemos decir, Abba Padre, gracias, Señor, porque tú nos bendices aún cuando no nos lo merecemos, bendito Dios. Gracias, porque estamos aquí. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros, que aunque mucha gente alrededor nuestro se ha ido, ha fallecido, Señor, por tu misericordia es que estamos aquí todavía, bendito Dios. Gracias. Gracias por tu bondad. Gracias por tu libertad. Gracias por darnos, Señor, esa libertad como tus hijos, por medio de la fe en Jesucristo Santo, que nos hace herederos de las promesas que tú le diste a Abraham. Te damos gracias por esa libertad. En el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos les dan un aplauso al Señor?